Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Bueno, aquí quiero compartirles esta operación que tomamos el día de hoy, martes 4 de noviembre, en la sesión de Nueva York. Justamente por acá en la sesión de Nueva York tomamos esta entrada. Entonces mira, por acá justo a las 9:30 abrió la sesión de Nueva York, ¿cierto? Se fue en compras y por acá se cumplió mi sopa de tortuga, específicamente en estos máximos de acá. Te lo voy a mostrar, mira, justo acá tenemos una hermosa sopa de tortuga en el Nasdaq y ahí decido entonces crear, por supuesto, nuestra entrada después de que se cumplieran las confluencias, ¿vale? Entonces acá tenemos la liquidez en compra, el precio llega, manipula hacia abajo, luego se va hacia arriba, toma esa liquidez, crea nuestra maravillosa estrategia de sopa de tortuga que les enseño a todos mis suscriptores en mi comunidad de Club Tecnaris en School, ¿vale? Sopa de tortuga, el precio baja, tengo más confirmaciones en este punto y ahí es donde decido entonces crear mi entrada y enviar la señal a través de mi comunidad de Telegram. Perfecto, el precio baja y en este mínimo de acá decido hacer un take profit inicial, un TP1. Y el take profit final lo tengo ubicado por acá en estos mínimos de acá, en este mínimo de acá. Voy a ir a una hora para que sea mucho más claro y se vea mucho más fácilmente. Acá en estos mínimos tenemos colocado nuestro take profit final. Acá tenemos el gap que ha dejado el Nasdaq entre la sesión de Nueva York del viernes 24 de octubre y la apertura del mercado del domingo 26 de octubre. ¿Listo? Entonces ahí es donde tengo yo ubicado el take profit final y actualmente mira dónde va la caída del Nasdaq que tomamos en nuestro club Tecnaris, ¿vale? Vamos a bajar de nuevo por acá a 5 minutos. ¿Listo? Ahí puedes observar entonces las ganancias que llevamos con esta hermosa operación y si llegamos a este nivel pues obviamente alcanzaríamos nuestra ganancia final, ¿vale? Esa es la operación que estamos desarrollando actualmente en el Nasdaq y actualmente yo la estoy trabajando en FTMO, esta operación, ¿listo? Con una cuenta fondeada que yo tengo con FTMO, ¿vale? Ahora bien, por acá yo ya he bajado el stop loss para, mira, como puedes observar acá, ya he bajado el stop loss hasta este nivel, hasta 25.555.85, con el fin, por supuesto, de tomar más ganancias si el precio se nos devuelve. Y ya hemos realizado dos take profits parciales en FTMO, TP1 por acá y TP2 por acá. Y ese es el TP final que tenemos en la señal que les envié a todos mis suscriptores a través de Telegram, ¿vale? Entonces, acá tenemos el stop loss actualmente. La idea es que lo voy a colocar en ese nivel para que gráficamente sea mucho más comprensible para todos. Entonces, tal como lo tengo en FTMO, voy a bajar el stop loss hasta ese nivel. Entonces, hasta 25.555, que más o menos es por acá en este punto, 25.555. Ahí vamos a dejar el stop loss, entonces de tal manera que si el precio le da por hacer una reversión desde acá y se va para arriba, pues salimos también con una excelente ganancia en esta operación. Voy a dejar entonces correr la operación para que ustedes la puedan observar a través de este video. Recuerden que acá se encuentra entonces mi comunidad a través de la cual se pueden suscribir para que se conviertan en traders rentables. Se los voy a formar para que se conviertan en traders intradía y swing traders a través de un material muy específico que tengo desde trader básico, intermedio y avanzado. Y te voy a enseñar todas las herramientas que utilizo para que te conviertas en un trader rentable con una apropiada gestión del riesgo, por supuesto. ¿Listo? Bien, por acá les dejo entonces la página de mi Club Tecnaris.